Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. En tu Camino presenta Cómo vencer las preocupaciones. El curso que te hará vivir plenamente, sin que el miedo o la ansiedad dañen tu bienestar emocional o tu salud corporal. Quédate y juntos con el Padre José aprendamos cómo vencer las preocupaciones. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una emisión más de este programa en el que recordamos que nunca estamos solos porque, de una u otra manera, Dios siempre se hace presente en nuestro camino. Él puede hacerse presente a través de nuestra conciencia, cuando nos dicta que estamos haciendo algo de mala gana, cuando estamos dejando de hacer algo, es decir, lo que se conoce como omisión, o también cuando nos da esa paz interna, esa paz agradable que indica que estamos haciendo las cosas adecuadamente. Por eso es importante dejar un momento, un espacio del día, precisamente para meditar, para preguntarnos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Recuerda que Dios nunca nos va a pedir más de lo que podemos dar, pero tampoco nos va a pedir menos de lo que podemos dar. Y nunca nos va a pedir algo incorrecto, sino siempre nos va a decir, busca lo bueno, busca lo perfecto. Y esto implica aquello que te ayude a tener una salud física, emocional, mental, espiritual. ¿Por qué? Pues porque así como el cuerpo en salud es cuando tiene la mejor forma de trabajar, la mejor forma de enfrentar el mundo, también nuestra psicología, nuestro espíritu, nuestra salud mental es la mejor forma para enfrentar cualquier cosa y particularmente los problemas. Hoy vamos a tocar este tema. Hasta aquí puedo llegar en las preocupaciones. Hasta aquí puedo llegar. Te voy a poner el ejemplo de lo que vamos a hablar con lo que sucede cuando vas al supermercado. Yo creo que alguna vez te has animado a poner tantas cosas, tantos utensilios, tantos artículos, tantos alimentos en el carrito del supermercado, pues porque es muy fácil. Tú simplemente vas tomando y lo pones en el carrito, tomas y tomas y tomas. Sin embargo, llega un momento en que dices, a ver, voy a revisar mi cartera para ver cuánto es lo que puedo llevar, porque no puedo llevar todo lo que quisiera. Voy a llegar a la caja y cuando me hagan la cuenta, pues no voy a poder pagar y como que no es muy agradable tener que ir sacando ahí en la caja las cosas del carrito de autoservicio porque en primer lugar hay gente detrás de mí y creo que no es lo correcto. Tengo que medir mi capacidad económica. También en otras cosas tengo que medir mi capacidad. Por ejemplo, si yo sé que trabajo todos los días de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde, por decir algo, y me piden que vaya a una reunión a la 1 o a las 12, pues no puedo. ¿Por qué? Porque estoy midiendo mi tiempo, mis compromisos y tengo que decir hasta aquí puedo y hasta aquí no puedo. En la parte psicológica o emocional, en este momento vamos a analizar cómo también tenemos que decir hasta aquí puedo. Hasta aquí llego. Más allá de este límite, de estos límites, no debo de llegar. ¿Sabe alguno de ustedes cuál es el medio infalible para ganar mucho dinero y hacerse rico en poco tiempo? Si yo supiera esta fórmula, de seguro la podría publicar en algunas páginas y vendería a 100,000 pesos cada ejemplar del libro. Pero lo que sí he llegado a saber es la fórmula que emplean ciertas personas muy listas para no arruinarse en los negocios que emprenden, y esta fórmula es la que voy a explicar enseguida. Un joven amigo mío llegó con varios documentos a negociar en la bolsa de valores. Le parecía que iba a lograr ganar millones porque se sabía ciertos trucos para negociar. Y en verdad al principio ganó bastante, pero luego aparecieron otros más vivos que él y lo dejaron en la completa ruina. Se puso a meditar acerca de los errores que había cometido y se propuso consultar a un experto sobre el tema de valores.
De esta manera, oyó hablar del doctor Joaquín Vallejo, que era una persona muy experimentada en negocios y que además tenía una gran fama de ser una verdadera autoridad en el hábil manejo del dinero, y fue, por lo tanto, a consultarlo. El doctor Vallejo le hizo varias preguntas para saber cómo había procedido en el tiempo en el que negoció imprudentemente y perdió todo su dinero. Después le dijo: mire, yo siempre me pongo un límite y me digo hasta aquí puedo llegar en las pérdidas. Cuando llego a ese límite no doy un paso más. Por ejemplo, compro unas acciones para venderlas a 500 pesos, por decir algo, y le pongo un límite a las pérdidas. Por ejemplo, puedo venderlas hasta 450. Si llegan a ese límite, las vendo inmediatamente porque de ahí para abajo ya no puedo perder más porque me arruinaría. Y el veterano añadió: si usted es un buen negociante, se propone ganar el 10%, el 20% o el 30%, y si pone un límite a sus pérdidas de manera que nunca gane menos del 5%, por más que lo que gane sea poco, usted va a ir progresando. Pero si pierde y no se detiene a tiempo, va a terminar en la ruina. Este joven adoptó el consejo del doctor Vallejo y ahora está en una muy buena posición en la bolsa de valores. ¿Por qué? Porque aprendió a ponerle un límite a sus pérdidas y de ahí no pasa. Y yo he llegado a la conclusión de que en la vida psicológica de cada persona es también sumamente útil, importante, emplear el método de decir: hasta aquí puedo perder, hasta aquí puedo llegar y de ahí no paso. Porque si usted adapta este método a las preocupaciones y a cada una le pone un límite, le dice claramente: hasta aquí permito que me amargues la vida, pero de aquí en adelante, de este límite en adelante, no, los resultados van a parecer obra de magia. Por ejemplo, cuando iniciaba mi vida sacerdotal, tenía un amigo que una vez por semana me acompañaba a almorzar, pero tenía la pésima costumbre de llegar siempre tarde, y su retraso me hacía perder cada vez más de media hora. Aguardaba en el restaurante hasta que él llegara, y esto, la verdad lo reconozco, me ponía de mal genio y me llenaba de molestia, hasta que al fin de un día me atreví a decirle: mira, mi tiempo es oro y me estás haciendo esperar más de 30 minutos cada vez que vienes a almorzar conmigo. De ahora en adelante solamente podré esperarte 10 minutos. Si pasa de ahí tu retraso, ya no te esperaré. Afortunadamente, aquel amigo se enmendó de su mala costumbre de llegar tarde. ¿Y esto por qué fue? Porque yo le puse un límite al tiempo que podía perder. Le dije claramente: hasta aquí puedo perder y de aquí no paso. ¿Y qué pasó? Conseguí el remedio a aquella molestia. Cuánto lamento no haber hecho eso desde las primeras citas. Tener la capacidad de decirle a mis preocupaciones: hasta aquí puedo llegar, de aquí no puedo pasar, no puedo perder más. Y haberle puesto un límite de pérdidas a mis impaciencias, a mis tristezas, a mis miedos por el futuro y a mis malos momentos, a mi mal genio. ¿Por qué? Por una preocupación. ¿Por qué no le puse un límite a mi preocupación, a los resentimientos que me amargaban? ¿Por qué les permití que me amargaran sin límites, a su antojo, hasta donde se les dio la gana? Por eso decidí hablar con mi propio yo, conmigo mismo, y decirme: amigo, este asunto amargo merece cierto grado de preocupación, de tristeza, de miedo, de amargura, pero solamente hasta cierto grado. De ahí en adelante ni un grado más. Y ahora te voy a contar la historia de un gran escritor que, al inicio de su vida como escritor precisamente, puso un día límite a su tristeza y a su preocupación. En el Centro de Estudios Superiores donde se estaba formando, hicieron un concurso literario. Cada uno debía colaborar con un escrito en prosa o en verso acerca de un tema sentimental y emocionante. Este hombre suspiraba por llegar a ser un escritor muy florido y participó con un tema que le brotó del alma: la despedida de su madre. Era la narración de lo que sintió el tremendo día en el que tuvo que salir de su pueblo natal para ir a la ciudad a estudiar. Aquel adiós a la madre que ya no iba a volver a ver
fue para el corazón algo desgarrador y los sentimientos de aquel día los transcribió en una composición. Su orgullo le hacía esperar una mención de honor por aquel escrito, pero cometió el error garrafal de contarle a un profesor cuál era el seudónimo que había empleado en aquel escrito. Y el profesor, que era de lengua larga, lo contó a varios alumnos. Bueno, en un concurso de este tipo hay pseudónimos para que la gente no sepa quiénes están concursando. Pero este joven le dio el seudónimo a un maestro chismoso y te voy a platicar qué es lo que pasó al regreso del corte. Te lo diré enseguida. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. Aquí en tu camino. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo porque, de una u otra manera, Dios siempre se hace presente en tu camino. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Seguramente en algún momento te has hecho preguntas como estas. ¿Qué son las advocaciones marianas? ¿Acaso hay varias vírgenes? Conoce las respuestas a estas preguntas y mucho más sobre la Virgen María y sus advocaciones escuchando los sábados marianos de En tu Camino, a las 12 del mediodía. Dios te salve María. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Estás escuchando En tu camino. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. ¿Sabías que si lees un poquito cada día durante un año vas a entender todo lo esencial de la Biblia? Conocerás el origen del pueblo judío, cuál es el sentido de los 10 mandamientos, conocerás la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, las palabras de Jesucristo y muchos temas más. 365 días para acercarse a Dios es un libro del Padre José que te hará descubrir que Dios está más cerca de ti de lo que te imaginas. Pregunta por él en la parroquia de los Santos Cosme y Damián, Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme o a 3 calles del Metrobús Revolución. Sigamos escuchando el curso Cómo vencer las preocupaciones. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa y antes del corte te hablaba de un hombre que tenía deseo de ser un gran escritor y en un concurso escribió algo que recordaba la despedida a su madre cuando tuvo que salir de su pueblo natal para ir a la ciudad. Pero cometió un gran error porque en estos concursos, para que nadie sepa quién está concursando, se utiliza un seudónimo. Es decir, un nombre, un apodo falso, y solamente hasta que ya se ha obtenido el premio para una u otra persona, se busca de quién está el pseudónimo. Bueno, este hombre lamentablemente le dio el pseudónimo, hizo saber quién era a un profesor que era muy chismoso y llegó el día de la premiación. ¿Qué pasó? Para darle más amenidad a aquella función, consiguieron a un gran cómico para que escogiera una composición al azar y le hiciera una explicación cómica, una explicación a modo de burla a cada una de sus frases para hacer reír al auditorio. El cómico podía proceder sin ninguna preocupación porque, como los autores habían firmado con seudónimos, nadie más, fuera del propio autor, sabría contra quién estaban dirigidas las burlas. Por mala suerte, le tocó la elección a la composición de la que estamos hablando, y durante media hora fue el centro de las burlas de aquel cómico y de las carcajadas del inmenso público. Fueron minutos para aquel hombre que le parecieron eternos. Salió de aquel teatro avergonzado. Era su primera participación en un concurso y había quedado derrotado y burlado. ¿Qué hacer? Bueno,
Aquel hombre bendijo a Dios para siempre porque en aquella ocasión aprendió a no perder más de lo que debía perder y a convencerse de que perder por aprender no es perder. No se desanimó. Es verdad que nunca jamás volvió a participar en concursos ni a pretender adquirir primeros puestos en redacciones, pero aprendió que su lado fuerte no era la lírica ni la poesía, ni el sentimentalismo en la literatura, y entonces se encauzó por otra vía de la literatura, la de las biografías, la de los estudios psicológicos y la de los escritos de formación. ¿Y qué creen? Gracias a Dios, ahí lo estaba esperando el éxito. ¿Tú crees que estaba contento de haber tomado esa decisión? Claro que sí. Estaba muy contento y cada vez que recuerda ese asunto le dan ganas de bailar de puro gusto. Incluso puede decir que desde aquel momento humillante de su composición sentimentalista, ya no dedicó su tiempo a tener vanas emociones, sino que se ha propuesto formar la voluntad de los que leen sus escritos y llenar de buenos pensamientos el cerebro de sus lectores. Y todo ha resultado miles de veces más productivo de lo que hubiera podido siquiera soñar. Con esto vemos que una vez más se cumple la palabra de la Sagrada Escritura, concretamente en Efesios capítulo 3, versículo 20. Dios tiene poder y bondad para darnos mucho más de lo que nos atrevemos a pedir o desear. Afortunadamente se le ocurrió a tiempo el decir a la tristeza, a la amargura y a la preocupación: no puedo perder más tiempo ni más energía amargándome la vida por lo desagradable que sucedió. Mi tiempo lo voy a dedicar más bien a buscar otros caminos que me lleven al triunfo. Y los buscó y los logró encontrar con la ayuda de Dios. Esto tiene que ver también con el curso de autoestima que comparto con ustedes en otros momentos. ¿Cómo vemos nuestros fracasos? ¿Cómo nos enseñaron a verlos desde pequeños? Cuando nosotros éramos pequeños y fracasábamos y nos decían: eres un tonto, teníamos un error y se burlaban de nosotros, fallábamos en algún cálculo y nos decían: nunca vas a poderlo hacer bien. Bueno, este tipo de comentarios fueron haciendo que como chiquillos, ante un error, ante una falla, nos quedáramos rumiando ahí diciendo: nunca voy a poder salir adelante. En cambio, si una persona tenía un fallo, un error cuando era niño y su padre, su madre, su educador le decía: no te preocupes, vas a salir adelante. Lo importante es que te des cuenta del error, corrígelo y vamos adelante. Los errores no son para que se queden en la mente y los estemos rumiando. No son para que se queden en la mente y constantemente nos estén diciendo: eres un tonto, tú no vales, tú no puedes, eres incapaz. Fíjate cuántas personas lamentablemente se repiten una y otra vez cosas que lamentablemente tuvieron como error en la infancia o en la juventud. ¿Por qué no le han dicho a ese error, a ese problema: hasta aquí te permito que llegues? Ya aprendí de mi error, ya he madurado, ya no lo he vuelto a repetir y por lo tanto te pongo un límite. Hasta aquí puedes llegar, más no. Ya aprendí la lección. Ahora vamos a hablar sobre una historia que tiene que ver con el verdadero costo. El sabio Balmes decía: el verdadero costo de una cosa es la cantidad de vida y energía de bienes que gastamos para conseguirla. Fíjate, el verdadero costo de una cosa es la cantidad de vida, es decir, el tiempo de vida, de energía y de bienes que gastamos para conseguirla. Basados en esta frase tan verdadera, tenemos que preguntarnos: ¿no será que estoy pagando un costo demasiado por lo que quiero conseguir? ¿No me estará resultando exageradamente costoso lo que quiero obtener? ¿Acaso no estaré quemando demasiada energía, preocupándome y hasta acabando con mi equilibrio nervioso y mi salud por lograr lo que deseo o evitar lo que me asusta? Y esta frase me lleva ahora a recordar algo de mi curso de tanatología, en donde menciono que hay dos tipos de tanatólogos:
Unos que se van a un extremo y otros que se van a otro extremo, porque hay los más equilibrados también, por supuesto. Los que se van a un extremo cuando una persona acaba de tener una pérdida son sumamente afectuosos y están abrazando, apapachando a la persona, permitiendo que llore, y pasa un día y permiten que siga llorando y que siga llorando y otro más y más, y así se pueden pasar todo el tiempo, permitiendo que la persona se deje llevar únicamente por el sentimentalismo. Es que no voy a poder vivir sin esta persona, ¿qué va a ser de mi vida? Ya no tiene sentido la vida, no es posible, nunca pensé que esto pudiera pasar, es que ¿por qué Dios me hace esto? Bueno, nosotros entendemos que esto puede ser normal los primeros días, especialmente en la etapa primaria del duelo. Pero cuando una persona ya pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses y sigue con esto ya es delicado. Por lo tanto, ahora te hablo de los otros tanatólogos que se van al otro extremo. Y directamente desde el primer momento en que llega la persona a hablar con ellos de la pérdida, el tanatólogo les dice: dígame usted hasta cuándo quiere sufrir. Dígame usted hasta cuándo quiere llorar, porque usted es el que va a decidir, ¿eh? Incluso puede ser que yo ya no le sea necesario dentro de 1 mes, pero si usted quiere, nos podemos alargar todo 1 año. Así de fuerte. ¿Qué fuerte puede ser para una persona que acaba de perder a un ser querido y está llorando, y que alguien le diga: dígame usted hasta cuándo va a llorar? Dígame hasta cuándo se va a sentir inútil. Dígame hasta cuándo se quiere reintegrar nuevamente a su trabajo, a la sociedad, a la vida. Y es cierto, este segundo tanatólogo puede ser muy duro, pero es alguien que nos ayuda a entender que nosotros podemos ponerle un límite a nuestra tristeza, a nuestra decepción, incluso al sufrimiento por alguna pérdida. Claro, yo me voy un poquito a la parte intermedia. Cuando doy un acompañamiento psicológico, terapéutico, tanatológico a alguien, yo trato de entender también la parte afectiva, porque la persona necesita sentirse entendida, apreciada y por supuesto que se comprendan también sus emociones y sus sentimientos. Sin embargo, no me quedo únicamente en esta etapa, sino también en algún momento le digo a la persona: creo que ya es suficiente el sacar las emociones, creo que ya ha sido suficiente con llorar, ahora vamos a proponer cómo se va a integrar usted a esta nueva realidad, ya sin su pareja, sin su hijo, sin su hija, porque la vida transcurre y usted puede decir: hasta aquí ya fue el momento adecuado. De hecho, muchas personas en la antigüedad se daban, por ejemplo, 3 meses, 6 meses o incluso hasta 1 año. Ya no se usa esto, pero en la antigüedad una persona después del duelo se vestía de negro y decidía estar con aquel atuendo hasta una determinada fecha. Cuando la gente veía que el vestido negro se cambiaba ya por uno de color, significaba: hasta aquí termina mi duelo y estoy ya reincorporado en una forma ordinaria a mi vida de trabajo, a mi vida familiar, a mi vida de relaciones personales. Vamos a ir un breve corte, pero en el espacio pregúntate: ¿a qué le estás dando demasiada energía? ¿A qué le estás dando demasiado tiempo, demasiada preocupación? ¿Y cuándo vas a dejar de hacerlo? Regresamos enseguida. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. Aquí en tu camino. Ella también se ha visto beneficiada con Mimex,
Yo he tomado el Mimex, ya tengo más de un año tomándolo, porque se me subía mi presión y el azúcar como que se me iba subiendo también, y lo empecé a tomar y ahorita ya gracias a Dios ya se me ha regulado la azúcar y la presión también. También me siento con muchos ánimos de hacer mi trabajo del diario. Recuerda que Mimex es un alimento aprobado por la Asociación Mexicana de Nutrición y Diabetes AC. De venta en la parroquia de San Cosme y San Damián. Serapio Rendón número 5, Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme. Para información sobre costos y envíos al interior de la República y los Estados Unidos, envía un correo a padrejosedejesus@hotmail.com. Seguimos acompañándote en tu camino. Ya volvemos después de la pausa. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Señor, hemos llegado a la mitad de la jornada, pero aún no al final. Por eso te pedimos que nos ayudes a mantener el ánimo, la paciencia y la esperanza. Ayúdanos a entender que llegará el momento del reposo, pero aún nos falta un poco de esfuerzo. Que los padres de familia no olviden su compromiso de ser ejemplo de vida y educadores en la fe. Que los alimentos que vamos a recibir reparen nuestras fuerzas y que no falten a quienes no los tienen. Y sobre todo, haznos sentir siempre tu compañía en nuestro camino. Sigamos escuchando el curso ¿Cómo vencer las preocupaciones? Muchas gracias por continuar con nosotros. Antes de ir a un breve corte, te hablaba de las personas que lamentablemente sufren por una pérdida. Y te digo esto porque todos hemos sufrido alguna pérdida y un servidor también ha sufrido esto. Sentimos que las emociones fluyen en una forma tremenda y además desordenada. Se van mezclando la tristeza, el enojo, la impotencia, algunos sentimientos de culpa y muchas otras cosas más. Pero fíjate, acabo de hablar de emociones. Y afortunadamente el ser humano tiene algo muy importante que se llama la razón. Y yo te diría que la razón es lo que va a hacer una magnífica ensalada. A ver, para que me entiendas un poquito. Si tú quieres hacer una ensalada, quizás vas y compras un poco de zanahoria, de lechuga, jitomate, cebolla. No sé si quieres ponerle un poco de germinado o si le quieras poner queso de cabra, cómo va a ser la vinagreta que vas a hacer, si va a ser solamente aceite y vinagre o le vas a poner balsámico, vinagre de manzana o alguna otra cosa, mostaza. Bueno, lo importante es que cuando tú decides hacer la ensalada, no echas todo nada más al aventón y lo revuelves, sino que tú vas poniendo cada cosa en su lugar, sobre todo cuando vas acomodando en el plato. Qué hermosa se ve una ensalada cuando está toda bien acomodada. Bueno, imagínate que las emociones son la zanahoria, la lechuga, el jitomate y todo, y la razón es el cocinero o la cocinera. Gracias al cocinero o la cocinera, la ensalada tiene un cierto orden y sobre todo un magnífico sabor. ¿Qué sucede si nosotros permitimos que las verduras, la lechuga, etcétera, sean las que dominen a la razón? Pues a lo mejor va a tener sal de más, va a tener mostaza de más, va a tener, no sé, la lechuga en una forma exagerada, casi no tenía cebollita o casi no tenía algún otro elemento. Bien. Yo espero que con esto de la ensalada me entiendas lo que quiero decirte. No es correcto que nosotros actuemos dejándonos llevar por las emociones. No tenemos que reprimirlas, lo he dicho muchas veces. Las emociones tienen una finalidad.
ayudar a que nuestros sentimientos, nuestras emociones surjan, pero en una forma ordenada. ¿Qué pasa cuando una persona ha tenido una pérdida? Parece que se deja llevar por las emociones y no por la razón. Ya no quiero vivir. ¿Cómo que ya no quieres vivir? No voy a poder salir adelante sin esta persona. Ya no tiene sentido mi vida. ¿Qué está hablando aquí? ¿La razón o la emoción? ¿Está hablando la razón o la tristeza? ¿Está hablando la razón o el enojo? ¿Está hablando la razón o la depresión? Evidentemente que está hablando la emoción y por eso la razón tiene que decir, a ver, chatitas, hasta aquí, Les permito que lloremos, les permito que nos aislemos un poquito, les permito que extrañemos a la persona que ha fallecido, les permito que nos sintamos un poquito impotentes, pero hasta aquí. La razón tiene que poner un límite. Y si no, te pongo un ejemplo. Imagínate la esposa de un hombre empresario que acaba de fallecer y después de el funeral, esta mujer quiere tirarse a la cama y ponerse a llorar todo un mes. Pero la razón le dice, a ver hija, si haces esto la empresa de tu marido se va a la quiebra. A ver hija, ¿quién va a hacer la nómina para pagarles a los empleados toda esta semana? ¿Quién va a hacer los proyectos para que continúe haciéndose la producción, esto y aquello más? Claro, esta mujer por sus emociones quisiera encerrarse en su cuarto, acostarse, quedarse dormida, olvidarse del mundo. Pero la razón le dice, no es correcto. Y aunque no tengas una pérdida, yo te digo todos los días en la mañana, tu emoción que te dice, ay, otros 10 minutos, no, otras 3 horas más en la cama, ay, no voy al trabajo, ay, qué flojera, ay, que hay que subirse al metro, hay que tomar transporte. Muy bien, eso te dicen las emociones. Estás cansado, estás desganado, en fin. ¿Pero qué te dice la razón? Si falto, me despiden. Si falto, me descuentan el día. Si falto, puedo perder credibilidad con mis superiores, así que va para arriba. Y aunque estés chinguiñoso y con un poco de flojera, te levantas, ¿cierto o falso? Bueno, en este caso, fíjate, tú le has dicho a la emoción, hasta aquí te permito. Sí, sonó el despertador y tenías que levantarte a las 6:30. Bueno, dijiste 6:35. Hasta aquí me permito 5 minutos para desamodorrarme, pero me levanto. Bueno, también con las preocupaciones hay que hacer lo mismo. Y ahora te quiero hablar de alguien que es muy importante porque llegó a ser incluso el patrono de los medios de comunicación. En toda la historia de la religión, después de Jesús y de Moisés, quizás no se encuentra un hombre tan amable como San Francisco de Sales. Este sabio consejero que con su dirección espiritual llevó a miles de personas a la santidad, cuando al ser perseguido e injuriado veía que sus acompañantes estaban muy enojados y tramando venganzas, les decía, cuidado porque el obrar movido por las emociones desagradables es sumamente peligroso y dañino. Es una verdadera pérdida dedicar parte de nuestra vida a recordar ofensas y a preparar venganzas. Si alguien me ataca, recordaré a Cristo mi Redentor que fue atacado injustamente y se callaba. Y si una persona deja de atacarme, desde ese día olvido todo el mal que me hizo y dijo contra mí, y me esfuerzo por cultivar hacia ella los mejores sentimientos de amistad y de aprecio. Esto nos enseña que, en verdad, este gran hombre le decía a su resentimiento y a su afán de vengarse, hasta aquí puedo llegar. De ahí no paso, porque gastaría mi vida amargándome inútilmente si concediera demasiada importancia y exagerado tiempo a recordar los males que me han hecho o me han sucedido. Y bueno, ¿qué les parece si hacemos un breve paréntesis para hablar de quién fue San Francisco de Sales? Porque hay algunos que seguramente no han oído hablar de él. Él nació el 21 de agosto de 1567, siglo XVI, en Torrens, Francia, dentro de una familia noble de Saboya.
Era el mayor de 6 hermanos y fue bautizado al día siguiente de su nacimiento en la iglesia parroquial de Torrens con el nombre de Francisco Buenaventura. En aquel tiempo se acostumbraba que el mismo día del bautismo o al día siguiente, cuando mucho, se bautizaban las criaturas. Durante toda su vida tuvo como santo patrono a San Francisco de Asís. Cursó estudios en la escuela jesuita de Clermont en París y en la Universidad de Padua en Italia, 2 centros de estudios sumamente importantes. Fue en Padua donde obtuvo el grado de doctor en leyes en 1591 y 2 años después fue ordenado sacerdote. Por su paciencia, por su amabilidad, por su capacidad de diálogo, fue enviado a Chablais, una antigua región del Ducado de Saboya. ¿Para qué? Para convertir a los calvinistas. ¿Quiénes eran los calvinistas? Bueno, tú recordarás que la iglesia protestante, como se dice popularmente, comenzó primero con Lutero, pero después vino otro hombre que separó también a muchos cristianos de la iglesia y fue precisamente Calvino. Los seguidores de Calvino rechazaron la autoridad del Papa y fueron creando cada vez más división. Y lamentablemente hubo incluso luchas violentas entre grupos de católicos y grupos de calvinistas, y ahí fue donde precisamente este hombre, Francisco de Sales, fue enviado para tratar de crear un diálogo o por lo menos enfriar un poquito los enfrentamientos. Fue obispo de Ginebra, aunque nunca pudo ejercer propiamente su papel. ¿Por qué? Porque los calvinistas estaban en aquella zona y no le permitían que fuera obispo. Finalmente falleció en Lyon el 28 de diciembre de 1622, allá en Francia. Y aquí viene algo importante. Se cuenta que cuando le hicieron la autopsia, le encontraron el hígado endurecido como una piedra. Y esto lo explican los psicólogos por la enorme violencia, el enorme esfuerzo que tuvo que hacer este hombre de fuerte carácter para hacerse y aparecer amable, delicado y bondadoso en el trato con todos. Pero vamos a un breve corte y regresamos enseguida. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. Aquí en tu camino. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Estás escuchando En tu camino. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. ¿Te perdiste alguno de nuestros programas? ¿O quieres volver a escuchar ese que tanto te gustó? Por supuesto que puedes hacerlo en el momento que quieras. Solo visita la página oficial del Padre José de Jesús y disfruta cuantas veces quieras nuestros programas anteriores. Recuerda la dirección: padrejose.mx. padrejose.mx. Sigamos escuchando el curso Cómo vencer las preocupaciones. Muchas gracias por continuar con nosotros y qué interesante la vida de San Francisco de Sales, ¿verdad? Él mismo admitía que tenía un temperamento fuerte y que era una persona iracunda. Sin embargo, sus escritos reflejan la dulzura que fue su carácter distintivo. Por ello, se le conoce como el santo de la amabilidad. ¿Y por qué es patrono de los medios de comunicación? Porque para que haya una buena comunicación, si hay amabilidad, se tiene todo. En cambio, si en los medios de comunicación tienes mucha técnica, pero la gente no sabe escuchar, no sabe ser paciente, no sabe permitir que el otro se exprese, pues no hay comunicación. Y algo relacionado con San Francisco de Sales es que San Juan Bosco fue un gran admirador de él. San Juan Bosco también trató de dominar su carácter y en los colegios que él fundó y en las comunidades que él fundó
trataba de que siempre reinara la amabilidad. ¿Y sabes cómo le puso San Juan Bosco a su comunidad? Le puso la comunidad de los salesianos. ¿En honor de quién? De San Francisco de Sales. Seguramente tú conocerás algún colegio salesiano o alguien que haya estudiado en este tipo de colegios. Y ahora dejamos a San Francisco para hablar de la tía Cornelia. Fíjense que en una reunión de adultos, una persona hablaba de una tía que se la pasaba quejándose y lamentándose porque su esposo había sido siempre muy agrio con ella y porque su hijo se había adueñado de una finca que ella imprudentemente le había escriturado. Dice que le llamaban la tía Quejitas. Lo interesante de la charla de este hombre es que él no conoció ni al esposo ni al sobrino, porque cuando a ella la oía lamentarse ya habían pasado más de 40 años de esos hechos que tanto la amargaban. ¿Qué estaba pasando? Bueno, precisamente por eso salió este tema en la reunión, porque esta mujer seguía dedicándole tiempo y tiempo y tiempo a su amargura, al recuerdo, en lugar de poner un alto. Por eso es que, después de contar esta primera parte de la historia, el Señor nos dijo: un día, al escuchar que se seguía lamentando y lamentando y lamentando, me atreví a decirle: tía, es verdad que su esposo hizo mal en tratarla tan duramente y que su hijo fue injusto al quitarle su finca, pero ¿no le parece que el haberse estado quejando y disgustando durante medio siglo por estos hechos es pagar un costo demasiado alto por semejantes cosas? Desafortunadamente, las palabras de este señor hicieron tanto efecto en la tía Cornelia como si se las hubiera dicho a una piedra. ¿Por qué? Pues porque la pobre anciana no aprendió desde joven a poner un límite a sus tristezas, a sus quejas, a sus preocupaciones. ¿Y qué creen? Se murió quejándose. ¡Qué pena! Cuando una persona puede poner un límite a las cosas, sobre todo las cosas negativas, y decir: hasta aquí te permito, ¿para qué me sigo amargando la vida? Y ahora vamos a hablar del silbato de Franklin. El inventor del pararrayos, don Benjamin Franklin, contaba que siendo niño vio en una tienda un silbato que le llamó la atención. Fue a su casa, abrió la alcancía y corrió a la tienda, y sin preguntar el precio, dio por el silbato todos sus ahorros. Es decir, no preguntó: ¿cuánto cuesta este silbato? Y entonces dio la cantidad apropiada. No, entregó todos sus ahorros por aquel silbatito. Luego llegó a la casa y la recorrió durante toda la mañana pitando sin cesar. Pero cuando llegaron sus hermanos y supieron que había dado todos sus ahorros por aquel silbato, se echaron a reír y le hicieron caer en cuenta que había pagado un sobrecosto desproporcionado, 10 veces más de lo que valía aquel objeto. 60 años después, Franklin todavía recordaba la famosa compra que había hecho siendo un niño y exclamaba: la tristeza y la humillación que sufrí por haber pagado un sobrecosto tan grande por aquel silbato fueron mucho más grandes y duraderas que las alegrías que experimenté pitando con él. Y otra historia que reafirma lo que estamos señalando es la de el gran novelista ruso Tolstói, autor de novelas tan famosas como La guerra y la paz. Él pagó junto con su esposa uno de los sobrecostos más exagerados y dañinos de la historia. Vamos a ver cómo sucedió. Tolstói se casó locamente enamorado de su mujer, pero se casó con unos labios que sonreían, con una piel de miel, con una voz encantadora, y no se dio cuenta de que se casaba con alguien que tenía un temperamento insoportable. Bueno, de ahí vinieron sus penas. Su mujer sufría de celos y esta enfermedad nerviosa, que según Salomón viene del infierno, amargó la vida de los dos. Ella lo seguía silenciosamente a todas partes con el temor de que le pudiera ser infiel al matrimonio. Dicen que solamente le faltaba hacer lo que hacía Eva con Adán, que todos los días, cuando Adán llegaba a casa, ella le contaba las costillas por si acaso.
por si no había otra mujer en su vida. Bueno, ¿y qué hizo el señor Tolstoy ante este sufrimiento? ¿Olvidarlo? ¿No darle sino la importancia que se le debe dar a una enfermedad nerviosa? Pues no. Él se dedicó a escribir un diario en el cual pasaba horas y horas redactando las razones que él quería que la posteridad supiera para que se reconociera que toda la culpa era de su mujer. Y ella, al saber esto, se dedicó a escribir otro diario titulado ¿De quién es la culpa?, en el cual describía a su marido como un demonio doméstico y ella se presentaba como una mártir inocente. Y así lograron convertir su hogar en lo que el mismo Tolstoy llamó un manicomio. ¿Y qué consiguieron con todo esto? ¿Que nosotros los admiremos por ello? Claro que no. En todo caso, a nosotros nos interesa más un granito o un barro que tengamos en la cara que todas las peleas de Tolstoy y su mujer. Entonces, ¿qué consiguieron ellos? Una vida de infierno que les duró 50 años. He aquí el ejemplo de otros dos imprudentes que, como el pequeñito Franklin, gastaron todos sus ahorros, su alegría y su paz en comprar a un exagerado sobrecosto un silbato que solo les sirvió para hacer un ruido inútil. Qué distinta hubiera sido su existencia si a tiempo, muy a tiempo, hubieran dicho basta, hasta aquí puedo llegar perdiendo energía. De aquí en adelante no doy un paso más en esta perdedera de fuerzas nerviosas, de luchas inútiles, de complicaciones. Sería mejor que Franklin, cuando llegó al mostrador, hubiera dicho ¿cuánto cuesta el silbato? Y si hubiera sido muy caro, hubiera dicho no lo compro. Y si tenía el dinero para pagarlo, hubiera dicho aquí está el dinero y me llevo mis demás ahorros, no los quiero gastar todos. Para concluir este programa yo te invito a que hagas 3 propósitos. 1. Te preguntes en qué problema estoy gastando más energías de las que conviene gastar. ¿En qué preocupación estoy gastando más energías de las que conviene gastar? A lo mejor estoy dedicando más tiempo a un problema que merece menos tiempo que mi familia, que mi salud, que mi trabajo. Me estoy enredando y enredando con preocupaciones que no merecen tanto de mi tiempo, tanto de mi energía. 2, pregúntate, ¿hasta dónde, hasta cuándo vas a fijar el límite al que puedas llegar preocupándote por eso y te quede claro que hasta ahí vas a llegar? Y 3, ¿cuánto vas a pagar por este silbato que tanto te preocupa? ¿No estarás pagando más de lo debido? Imagínate esa preocupación, esas emociones que son dañinas. Ahora imagínatelas como un silbato. ¿De qué sirven? ¿Están haciendo ruido nada más? Ojalá fuera música bonita, pero no. Las preocupaciones, las emociones negativas no sirven para nada. Son como un silbato que simplemente hace ruido. Así que yo te invito a que repitas esto. Con tu paciencia salvarás tu alma. Bueno, yo creo que esto nos recuerda que nosotros nunca estamos solos, que de una u de otra manera siempre Dios está con nosotros. Que Dios te bendiga. Mañana continuaremos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. No lo olvides. Te esperamos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado
En tu camino.